Hola iglesia, buenas noches, el Señor te continúe bendiciendo, qué bueno encontrarnos aquí en esta noche y en este tiempo que el Señor permite, ¿verdad? Que nos sigamos conectando, que sigamos compartiendo de la palabra. Y hoy quiero traer un corto mensaje a tu vida, pero que también espero que sea edificante, sea de bendición para ti, así como lo fue para mí. Doy gracias a Dios por este espacio, doy gracias a Dios por la oportunidad y el voto de confianza que los pastores colocan en mí en esta noche. Y bueno, yo te pido por favor que me acompañes a orar y a colocar este tiempo en las manos del Señor. Cierra tus ojos y bueno, oremos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, Dios, en este lugar. Gracias porque tú has sido muy bueno, porque tu fidelidad, Señor, ha sido evidente cada día en nuestras vidas. Hoy, Señor, pudimos disfrutar de nuevas misericordias. Hoy también, Señor, disfrutamos de tu amor, de tu favor, de tu gracia. Sabemos, Dios, que tu protección estuvo con nosotros durante todo el día, que Dios guardaste nuestra entrada, nuestra salida. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que el mensaje, Señor, que se ha predicado en esta noche pueda ser escuchado y sobre todo guardado en el corazón y que cumpla el efecto para el cual tú le envías, Dios. Te doy como siempre a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, acompáñame en tu Biblia al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es una porción de la palabra que quizás muchas veces nosotros hemos estudiado y conocemos, pero Dios hoy quiere hablarnos a través de ese verso y bueno, algo querrá decirnos, algo querrá recordarnos de verdad. Y yo creo que es muy apropiado porque estamos en el mes de octubre y es el mes de la Biblia, es el mes de la palabra de Dios. Y entonces, bueno, vamos a estar hablando sobre la importancia y sobre la utilidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, y por eso he llamado el mensaje de hoy la utilidad de la palabra. Entonces vamos a leer lo que dice el versículo 16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El Señor añade bendición a su palabra. Vamos a hablar un poquito hacia atrás, todo lo que Pablo le venía hablando a Timoteo. Pablo en un momento determinado animó a Timoteo, ¿verdad? Recordándole que Dios le había dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio para que él pudiera enfrentar todas las dificultades o todos los momentos complicados que se le presentaran en su ministerio. Y también lo animó a que él no se avergonzara de predicar el evangelio. Pablo también le decía a Timoteo que iban a venir tiempos difíciles, y a mí me llama mucho la atención porque cuando Pablo le decía así a Timoteo, le hacía una descripción de aquellas personas que tenían unas características o le estaba diciendo con qué clase de gente le iba a tocar luchar dentro del ministerio. Y dice que esas personas iban a ser gente llena de egoísmo, de avaricia, iban a ser jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, insensatos, impíos, ingratos, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y que eran más amigos del placer que de Dios, y que también aparentaban una piedad que finalmente iba a ser digamos descubierta, o que esa conducta iba a ser desmentida por el poder de la piedad. Y Pablo fue tajante cuando le dijo a Timoteo: con esa gente ni te metas. También le estaba diciendo que esta gente tenía mente depravada y que estaba en contra de las verdades del evangelio, y que iban a ser perseguidos todas aquellas personas que quisieran tener y llevar una vida piadosa en Cristo Jesús.
Pero le dice a Timoteo, pero tú, o sea, es como diciendo, o sea, a diferencia de ellos, tú mantente firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo has aprendido. Y les recuerda que él conoce las escrituras desde la niñez. Me gusta esta parte porque Pablo dice, pero tú, o sea, tú marcas la diferencia, tú no eres como ellos, tú no tienes ni haces esas cosas que ellos hacen. Marca la diferencia, tú mantente firme en lo que has aprendido, permanece firme. Y esta palabra permanece en griego quiere decir mantente quieto en un lugar sin moverte. Esta misma palabra la usa el Señor en Juan 15 cuando está diciendo, el que permanece en mí dará mucho fruto, porque apartados de mí nada pueden hacer. Ahora, si Pablo estaba diciendo permanece firme, ¿en qué iba a permanecer firme? En lo que había aprendido. ¿Y qué era lo que había aprendido? La palabra, las escrituras, la verdad del evangelio. Era lo que Timoteo había aprendido. Y le dice, de lo que estás convencido. O sea, como quien dice, de lo que estás seguro, de la seguridad que tienes, de lo que conoces de la escritura, de la seguridad que tienes de eso que la palabra y que la escritura te ha hablado a ti desde la niñez. Porque le dice, desde la niñez lo conoces la escritura. Entonces, me llama la atención eso, y que además Pablo, al decirle esto a Timoteo, al recordarle que desde la niñez conoce la escritura, me llama la atención y me gusta porque nos está recordando a nosotros lo importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios desde que ellos están a una corta edad. Es bien importante eso, como que tú y yo nos permanezcamos firmes en lo que hemos aprendido, de aquello que estamos convencidos, de aquello que nos han enseñado. A Timoteo le había enseñado la escritura su abuela y su mamá. Pero también Pablo había contribuido en la enseñanza y en el crecimiento de Timoteo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú permaneces firme en lo que sabes? ¿Tú permaneces firme sin moverte de aquello en lo que estás convencido? ¿Estás seguro que hace tanto tiempo escuchas la palabra y que hoy nada te va a mover de allí? Pablo también le hablaba a Timoteo de que iban a venir falsos maestros. Iban a venir personas que iban a estar predicando cosas que no tenían que ver con la verdad pura del evangelio. Pero tú y yo hemos sido levantados, hemos crecido con la verdad de la escritura. Y sabes, nosotros estamos en una iglesia que no es perfecta, evidentemente. Pero te quiero decir, después de 18 años de estar en esta iglesia, que es un lugar donde tú puedes aprender palabra buena, sana doctrina, donde hay espacios para niños, para preadolescentes, para jóvenes y para adultos, para que puedan crecer, avanzar y mantenerse firmes en la palabra. Porque nos predican palabra, nos confrontan con palabras. Ahora, si a nosotros nos enseñó nuestra abuela o nuestra madre, también es cierto que hay personas en la iglesia, líderes, nuestros pastores, que nos han enseñado la palabra. Cada mañana en esta iglesia hay un segmento que se llama La Palabra Dice, dirigido directamente por nuestro pastor. Un tiempo espectacular donde ya hemos estudiado 2 libros completos, como son Génesis y Apocalipsis, y ahora estamos estudiando Éxodo. ¿Estamos aprovechando ese tiempo? ¿Realmente estás corriendo la milla extra al levantarte muy temprano y venir a escuchar la palabra de Dios? Que tal como el pastor dice, no es tu devocional, porque tu devocional es tu tiempo con Dios y el encuentro tuyo con la misma palabra. Pero también estamos recibiendo una enseñanza, y Pablo le estaba diciendo
a Timoteo, acuérdate de quién has aprendido. Y hoy es una noche para decirte, acuérdate de quién has aprendido y lo que has aprendido. Y eso te va a ayudar a mantenerte firme en la palabra, a no moverte, ¿verdad? Y a estar seguro de todo aquello que has aprendido. Y además te recuerdo lo importante que es enseñarle a los niños desde pequeños, desde su corta edad, a que conozcan la palabra de Dios. Entonces allí es cuando Pablo, le dice a Timoteo, después que te mantienes firme, que estás seguro en ello, yo quiero hablarte de la utilidad de la palabra, y por eso así llamé este mensaje. Y Pablo viene a decirle a Timoteo por qué es útil la palabra de Dios. Y le dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Y toda es toda, no es una parte de la palabra. Toda es inspirada por Dios. Cuando nos hablan de que la palabra es inspirada, nos está diciendo que la palabra inspirada viene de aliento de vida, soplo de vida. Es decir, el Señor, Dios, sopló aliento de vida en el espíritu de los apóstoles, de los profetas, para que entonces la palabra cobrara vida y cobráramos vida a aquellos que hemos creído en ella. O sea que la palabra de Dios, esa palabra que tú y yo leemos cada día, esa que es lumbrera en nuestro caminar, esa que nos guía, esa palabra fue inspirada por Dios. Dios dio soplo de vida y esa palabra tiene vida y tiene la vida en abundancia que nosotros necesitamos. La palabra de Dios, al ser inspirada por Él mismo le estaba dando de su vida. Y cuando nosotros creemos en esa palabra, estamos seguras, estamos firmes, eso cobra vida en nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros en momentos difíciles de nuestra vida vamos a la palabra, sentimos que algo cambia, sentimos que cuando leemos la palabra algo se transforma, porque es que ella es viva y es eficaz, como dice la misma escritura. Y además dice que entra, rompe hasta lo más profundo de los tuétanos, tocando las coyunturas. ¿Sabes? Es como una espada de doble filo, va entrando y va cortando, porque la palabra de Dios llega donde ningún otro mensaje va a llegar. ¿Sabes que hay mensajes que son emocionales? ¿Sabes que hay mensajes, hay instrucciones que te dan que pueden llegar y suenan muy bonitos y en un momento determinado lo que hacen es tocar tu parte almática, ¿verdad? Pero realmente lo que entra más allá es la palabra y es la que rompe, es la que divide lo bueno de lo malo, es la que realmente transforma. Por eso la palabra de Dios es una bendición para nuestras vidas. No puedo entender cómo hay personas que todavía pueden permanecer, aún estando dentro de la iglesia, sosteniéndose solo con la palabra que reciben el domingo, con la palabra que reciben en la mañana, con la palabra que escuchan de alguien. Tú y yo necesitamos que Dios nos hable directamente a nuestra vida, para que esa palabra que tiene su vida cambie y transforme la nuestra. Amén. Por eso no podemos olvidar nunca de que la palabra fue inspirada por ese mismo Dios, que Él puso de su vida en esa palabra. Y por eso hoy tú y yo tenemos vida. Por eso tú y yo nacimos a una nueva vida. Porque su palabra es la que lo hace. Su palabra es la que nos guía. Su palabra es la que nos da consejo. Su palabra es la que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Su palabra realmente es la que muestra muchas veces la condición en la que nosotros estamos. Y a mí me encanta esta porción de los que me conocen saben que yo repito mucho esta cita bíblica. Y me encanta. Además me encanta porque me confronta. Pero también es un bálsamo a mi vida porque me recuerda lo que he aprendido. Me recuerda que yo debo tener presente de quiénes he aprendido. Es una bendición. Y le dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Pero también le dice, y es útil. O sea, viene Pablo a decirle a Timoteo,
por qué la palabra es útil para su vida. Ahora bien, ¿qué es útil? ¿Cuándo algo es útil para nosotros? Simplemente es benéfico, es provechoso, es para nuestro bien. O sea, la palabra es benéfica, es provechosa para el crecimiento del creyente, para la madurez del creyente. Tampoco se nos puede olvidar que así como fue inspirada por Dios, es en nuestro provecho, es para nuestro provecho, es para nuestra utilidad, es demasiado benéfica, demasiado provechosa. La palabra es lo que nosotros necesitamos, el alimento que necesitamos día tras día. A veces nos levantamos con tanta hambre y queremos buscar a la cocina y encontrar nuestro desayuno suculento, un desayuno fuerte. Pero resulta que a las 2 horas eso pasó. Pero cuando tú te levantas con hambre y sed de la palabra de Dios, te alimenta, es algo que te va a sostener todo el día y todos los días de tu vida. Ese es el alimento que realmente nosotros necesitamos. Ese es el que es útil. A veces alimentos físicos, una papita, cosas fritas. Yo tengo que confesarles que una de las lecciones que me dejó el estar contagiada con COVID fue haber cambiado mis hábitos alimenticios. Aparentemente no tendrá nada que ver, pero para mí fue muy importante. Y quizás uno come papita, hamburguesa, perros y una cantidad de cosas que para nada aprovechan, que hacen daño. En cambio, este alimento, el alimento de la palabra de Dios, jamás te va a hacer daño. Al contrario, es benéfico para tu vida, para tu salud espiritual. Es el alimento recomendado por el médico por excelencia, por el mejor médico del mundo. Y a veces nos inclinamos más por aquellos alimentos que no son tan provechosos y dejamos a un lado y olvidamos aquel que realmente nos beneficia, nos fortalece y nos hace permanecer todo el tiempo, como es la palabra de Dios. Entonces le dice Pablo a Timoteo, la palabra es útil. ¿Y sabes para qué? Una de las cosas para que la palabra es útil es para enseñar. Y enseñar es instruir. Para instruir, para enseñar al creyente en las Escrituras. Nosotros necesitamos ser enseñados en la Escritura, ser entendidos en la Escritura. Y yo voy a hacer mucho énfasis en eso, porque yo sé que hay personas que no leen la Biblia, no leen la Escritura. No sé cómo hacen para sostenerse sin leer la Escritura, sin saber qué es lo que Dios dice para que estemos en este medio, en este mundo tan difícil, tan complejo. Entonces, la palabra nos instruye. La palabra nos instruye a los que somos hijos de Dios. Y también para que aquellos que no conocen, aquellos que todavía no son hijos de Dios, tienen dos opciones. O siguen dándole la espalda a Dios, o simplemente se convierten. Entonces es útil para enseñarnos. Otra parte que dice que es para reprender. Para reprendernos. ¿En qué? Para redarguirnos, para reprocharnos, para decirnos cuál es la manera que debemos vivir, para decirnos en qué estamos equivocados, qué cosas estamos haciendo mal. Hermanos, yo comencé diciéndoles que no somos una iglesia perfecta. Claro que no, porque nosotros somos imperfectos. Y nosotros vamos a estar cometiendo errores. Y vamos a estar haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y vamos a estar muchas veces siendo sabios en nuestra propia prudencia. Vamos a estar tomando caminos que para nosotros parecen de bien, pero que para Dios son caminos de muerte. Entonces, ¿quién o qué
es lo que nos va a nosotros a confrontar, a reprochar y a decirnos, eso que estás haciendo no está bien. Eso es un error, esas son conductas que no agradan a Dios. Esa no es la manera de vivir que yo quiero que tengas. Solamente lo hace la Escritura. Él, a través de lo que nos dejó escrito. Este es el idioma de Dios. Y nosotros necesitamos entender ese idioma. Ahí es donde Él nos dice, estás muy equivocada, estás muy equivocado. ¿Sabes qué? En un testimonio que tuvimos en Gente Joven, 2 semanas atrás, estaba una chica invitada dando su testimonio. Yo te animo a que tú puedas ver ese testimonio muy tremendo. Y entre las cosas que ella decía, siendo ya una líder de la iglesia, joven, líder de su iglesia, del ministerio de jóvenes, ella empezó a tener conductas que a Dios no le agradaban. Y ella dice ahí en su testimonio que ella, con tal de no encontrarse con lo que Dios le iba a decir, ella mejor prefería no leer la Biblia, no tener devocional, prefería mejor no orar, porque ella sabía que ella se iba a encontrar con que la palabra le iba a decir, está mal lo que estás haciendo. Y sabes, muchas veces no nos va a gustar. Y a veces nos encontramos con personas que dicen, ay, pero si Dios es amor, pero si Dios todo lo entiende. Dios es amor, claro que Dios es amor, pero también dice la Biblia que Dios al hijo que ama a ese disciplina. Lo que quiere decir que la disciplina hace parte o es una extensión del amor de Dios. Cuando Dios te ama, Dios te disciplina. O es que tú, cuando disciplinas a tus hijos, quiere decir que no les amas. La disciplina es una extensión de tu amor para ellos. Exactamente ocurre con nosotros y con el Señor. Por eso nos va a reprochar. Y yo te digo algo, cuando te encuentras con la palabra y el Señor te está diciendo, esto no está bien, tú sientes como que, ay, Dios mío, ¿cuánto me cuesta aceptar que esto no está bien? Y que tu palabra me está diciendo que todo lo contrario a lo que yo estoy haciendo y que debo corregir. Pero prefiero que me lo reproche Dios, porque Él me lo va a reprochar, pero me va a decir enseguida, hazlo así. Me lleva a reconocer el error a través de su palabra, pero también me va a dar la salida. También me va a decir cómo debo corregir esas conductas. Entonces, esa es otra de las razones por la que nuestra palabra, nuestra bendita palabra de Dios, es útil para nuestras vidas. Y dice también que para corregir indica enderezar algo que se torció para que vuelva a su camino. Algo que necesita ser enderezado. Tú te encuentras con personas que dicen, sí, yo sé que la palabra dice que yo tengo que perdonar, pero yo no voy a perdonar, yo no quiero perdonar. Pero entonces viene la Escritura, se encuentra con la Escritura que le dice, es que si tú no perdonas, tampoco tu Padre Celestial que está en los cielos te perdonará a ti. Y muchas veces también te encuentras con que, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, cuando te encuentras que estás equivocada en el camino que estás llevando, entonces la Biblia te dice, redirecciona, vuélvete, ven y perdona, aunque te cueste, pero vale la pena. Ven y perdona, que el beneficiado eres tú, porque la falta de perdón perjudica más al que no perdona que al no perdonado. Entonces ven y perdona. Y entonces te recuerda que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Entonces tú dices, wow, Señor, qué difícil es. Pero la palabra te lleva a redireccionar el camino en el que vienes andando. Pero cuando tú y yo estamos en un camino equivocado, porque fíjate que la palabra primero te reprocha y después te corrige. Lo que yo decía, te da la salida. Porque claro, si tú tienes falta de perdón en tu corazón y tú no te encuentras
que la palabra te dice que eso no es así y que debes corregir, entonces tú sigues así y así vas por la vida, llena de amargura y de resentimiento, con el corazón como una caneca de basura. Pero cuando entendemos a través de la palabra lo importante que es perdonar, nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? No me resulta fácil, de verdad no quiero hacerlo, pero yo prefiero ser obediente a tu palabra porque eso es lo que va a bendecir mi vida. Eso es lo que va a llevarme a corregir mis malos caminos. Eso es lo que me va a redarguir, es lo que me va a enseñar. Entonces, Espíritu Santo, ayúdame a hacerlo. Y empezamos a orar por ese momento y vamos y pedimos perdón y decidimos y tomamos el paso a perdonar. Porque así como decides amar, también es una decisión perdonar. Y eso lo vas a encontrar, eso lo va a soportar la palabra de Dios. Y también dice que es para instruir en la justicia. Cuando está hablando de instruir, está hablando de disciplina. Cuando habla de en justicia, hace referencia a caminos rectos. O sea, el propósito es que se corrijan las conductas, los pensamientos, para formar el carácter del creyente. Cuando la enseñanza es bien trazada, esa que tiene la vida de Dios, entonces forma tu carácter y mi carácter. Porque Dios lo que quiere es que nosotros tengamos vidas justas y un andar santo. Entonces, esa es otra utilidad de la palabra, que nos instruye en justicia. Pero dice que con el fin de que todo siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios esté capacitado, esté preparado, ya sea maduro, ya esté maduro, tenga el conocimiento de la Escritura. Para toda buena obra, para todo aquello que Dios quiera que nosotros hagamos. Y ya teniendo carácter, habiendo corregido conductas. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestro carácter sea formado a través de la Escritura. Entonces, dice la misma Escritura en Efesios 4:11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La pregunta es, ¿y para qué los constituyó? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos fueron llamados a eso, para capacitar al creyente, para capacitar a los santos, para confrontarlos, para redarguirlos, para enseñarlos. Pero nosotros tenemos que tener cada día un encuentro con la palabra, para que la palabra nos enseñe, nos redarguya, ¿verdad? Nos instruya en justicia, para entonces nosotros así poder hacerlos con otros. Porque yo quiero decirte en esta noche que nadie da lo que no tiene ni habla de lo que no sabe. Nosotros necesitamos no conocer la palabra, conocer al Dios de la palabra, estar dispuestos a que esta palabra cambie, transforme nuestras vidas. Santiago en el capítulo 1 nos viene a decir que nosotros no debemos contentarnos solo con escuchar la palabra, porque nos engañamos a nosotros mismos. Dice, llévenla a la práctica. Es importante que nosotros nos encontremos con la palabra y seamos enseñados, seamos confrontados, ¿verdad? Seamos instruidos en justicia, seamos corregidos. Pero Santiago nos está diciendo que no solamente nos contentemos, porque déjame decirte que hay personas que llegan y se quedan contentas y les gusta lo que escucharon el domingo o lo que escuchan en cada enseñanza que ven en internet. Y dice la Biblia que cuando tú solo te quedas con eso, tú mismo te estás engañando. Pero está diciendo, no solamente la escuches, llévala a la práctica. Pero es que es tan sencillo que cuando eso cobra vida en nuestras vidas, que cuando la palabra nos trae vida, nos vivifica, nos levanta, nos cambia, nos transforma, no nos queda otra cosa que ponerla en práctica. No nos queda otra cosa que predicar de las grandezas y del poder de Dios a través de la Escritura. Y dice que la pongamos en práctica. Es algo imperativo, no es una sugerencia. Y sabes, y dice
Porque el que no la practica, esto es bien importante, el que no la practica, lo compara como aquella persona que se ve en el espejo, mira su cara, se va y se olvida de lo que vio. Yo estoy segura que tanto hombres y mujeres que están aquí viéndome en esta noche, nos encanta vernos en un espejo. Ahora, yo no hablo por usted, yo hablo por mí. A mí me encanta verme en el espejo, porque yo quiero saber cómo me veo. Inmediatamente yo me pongo en el espejo, yo me veo. Tengo una arruga aquí, tengo una espinillita aquí, tengo pelo así, tengo la cara asado. Y los hombres también les encanta verse en el espejo. Pero qué tal que cuando ya vengo me vi que, bueno, que una ceja me quedó mal pintada, entonces me voy así y se me olvidó. ¿Sabes una cosa? Tu espejo es la palabra de Dios. Ahí cuando tú te pones frente a ese espejo, te va a mostrar quién realmente eres. Te va a mostrar realmente cuál es tu condición. Cuando nos vemos en ese espejo, nos dice qué estamos haciendo mal. Cuando nos vemos en ese espejo, no estamos viendo otro rostro, estamos viendo el rostro nuestro. Nos estamos encontrando con nosotros mismos. Porque es que hay gente que ve el espejo y cree que eso no es él, que es para otra persona. Yo leía en alguna parte una historia de que había por allá en una montaña muy lejana personas pues que no conocían ni siquiera un espejo, pero iban turistas, y cuando los turistas se dejaban de visitar, dejaban el lugar, ellos entraban a ver qué dejaban los turistas. Y un día un hombre encontró un espejo y obviamente no sabía que era el espejo, no lo conocía, y se mira en el espejo y dice: ay, no sabía que mi padre se había tomado una foto. Pero todo esto que el hombre está haciendo, su esposa lo está viendo. Entonces el hombre guarda el espejo. Y después la mujer viene y cuando el hombre se va, coge el espejo y se mira y dice: ah, esa es la mujer con la que me estás engañando. Ninguno de los dos sabía que se estaban encontrando en el espejo con ellos mismos. Porque cuando te encuentras con ese espejo, es a ti y es a ti a quien Dios le va a hablar. Es a quien Dios va a confrontar. Porque lamentablemente a veces escuchamos un mensaje de la palabra, nos encontramos con algo que Dios quiere decirnos y sencillamente decimos: eso no es para mí, eso no es conmigo. Pero déjame decirte que cada vez que tengas un encuentro con la palabra, vas a ser confrontado, vas a ser redarguido, vas a ser enseñado. Pero qué bendición, porque así es como creces, así es como estás preparado, así es como estás capacitado para toda buena obra, para todo aquello que Dios quiere que tú hagas en el reino. ¿Sabes que leía de alguien que dijo un día que, un escritor que dijo que el hombre que tenía una Biblia era feliz, pero más feliz era el que la escudriñaba, el que se metía en las profundidades de la Biblia. Pero el más feliz de todos, era el que la obedecía. Y tú a veces te alegras porque tienes una Biblia y porque la puedes leer y porque la escudriñas. Pero es que tú eres más feliz, 3 veces más feliz cuando tú la obedeces, por muy difícil que sea obedecerlo. Pero por muy difícil que sea obedecerlo, trae bendición a nuestras vidas. Y sabes, el mensaje que yo quiero dejarte en esta noche, quizá no te he dicho nada nuevo, pero Dios hoy quiere recordarte que la palabra, que la Biblia es útil para tu vida. Que por favor, por nada del mundo la dejes de leer, por nada del mundo dejes de escudriñarla, de estudiarla, de memorizarla, pero por nada del mundo dejes de ponerla en práctica. Muchísimas veces no conocemos las verdades del Evangelio, las verdades de la Escritura, aún estando dentro de la iglesia. Y yo quiero animarte, que tú puedas pegarte a todos los segmentos que hay en la iglesia para poder estudiar, escudriñar y avanzar en la palabra. Para que podamos ser cambiados, transformados. Mira, muchas veces
Seguimos hablando como hablamos, seguimos pensando como pensamos, seguimos con conductas como seguimos porque no nos hemos encontrado con la palabra. Y peor aún, si te has encontrado con la palabra y has sido corregido y persistes en tu error. Ahí en Timoteo, Pablo decía que todas aquellas personas que le daban la espalda a la palabra, ellos iban a seguir engañando y siendo engañados. Y Santiago está diciendo que cuando tú te contentas solo con escuchar la palabra, te estás engañando a ti mismo. Yo no sé, pero para mí eso ha sido muy fuerte. Para mí esto ha sido muy confrontante. Y yo quiero decirte, yo soy una persona que leo la Escritura, pero también sé que la puedo leer más. Y por eso yo quiero decirte hoy, quizás tú eres un hombre, una mujer que lees la Escritura y tú dirás, quizás esta enseñanza, este mensaje no es para mí porque yo la leo. ¿Sabes qué quiero decirte? Que la puedes leer más. ¿Sabes qué quiero decirte? Que vas a encontrar más cosas hermosas cada vez que la leas. Y no te olvides que te enseña, te lleva a corregir, te instruye en justicia, te confronta, te desaprueba, pero para que estés preparado, para que estés capacitado, para poder enseñar, confrontar y animar a otros a través de la palabra. ¿Sabes? Nosotros somos dichosos, no solo al tener la Biblia, no solo al estudiarla, sino el poder obedecerla. Así que yo te animo en el nombre de Jesús que valores ese libro precioso que tienes en tus manos. Y si no lo tienes, sino por allá empolvado, o lo tienes puesto en un lugar para que bendiga tu hogar, yo te animo a que lo desempolves y a que lo bajes de ahí de ese mueble y lo leas. Y eso te va a ayudar a mantenerte firme, a permanecer firme en los principios, a permanecer firme en los caminos, a que cuando vengan esos falsos maestros no te desvíes. Lamentable como gente que tú lo escuchabas predicando la palabra de Dios, que tú los escuchabas animados en el servicio, hoy ¿dónde están? O ya están fuera de los caminos, o están predicando otras cosas. Pero tú y yo vamos a ser como Timoteo, nos vamos a mantener firmes en lo que hemos aprendido. Vamos a estar recordando de quién hemos aprendido. Y vamos a hacer lo que dice Santiago, a contentarnos no solo con escucharla, sino a ponerla en práctica. Ese libro es tú y es mi manual de vida. Ese libro no debe faltar nunca en nuestra casa. Pero no solamente que no falte, lo que no debe faltar son los encuentros con Él cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Así que bueno, este fue mi mensaje en esta noche. Yo espero que realmente quede guardado en tu corazón. Y bueno, oramos y le damos gracias al Señor por su palabra. Señor, tu mensaje fue transmitido, Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús que quede sembrado en cada corazón y que dé el fruto, Señor, que tú esperas. Gracias, y creemos que esta noche va a ser una noche de bendición, que vamos a tener un sueño reparador, nos vamos a acostar confiadamente creyendo en ti y asimismo nos vamos a levantar, Señor. Y yo te pido, Dios, que el resto de semana sea una semana de bendición, una semana de victoria, que todo lo que hagamos prospere y que nunca, Señor, nos apartes de tu presencia y que siempre tu gracia, tu favor y tu amor esté con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bendiciones, iglesia, y gracias por conectarte.